Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el día de hoy, 30 de marzo. Estamos leyendo ese versículo maravilloso, Hebreos 10:14. Hebreos 10:14, que dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra vez, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, en ese versículo tenemos el sacrificio de Jesús en la cruz, que era solo una vez para toda la eternidad, una ofrenda para todo pecado y todo tiempo, aplicado a nosotros que creen, que habían arrepentido y han puesto la fe en Él para ser nuestro Salvador. Bueno, entonces ese versículo está enseñándonos que así, porque con una sola ofrenda hizo perfecto. Es un verbo así perfecto. Bueno, ¿qué quiere decir un verbo perfecto del verbo perfecto? Es que ese verbo perfecto, así que hizo perfecto nosotros en el pasado y todavía estamos completos. Esa palabra, acá tenemos esa palabra, teleoken. Teleos quiere decir la compleción, el ser completo, perfecto, maduro a veces, y es la forma del verbo. Entonces, estamos completos en Él por la sola ofrenda de Cristo en la cruz. Dice, hizo perfectos. Y de es que todavía estamos completos en Él. Perfectos, completos. Tenemos la justicia de Dios sobre nuestra cuenta. Entonces, así es. Él hizo todo en la cruz. No es que Jesús estaba sacrificado por todo tiempo, cada año, no tiene que volver. No es que en la masa de la Iglesia Católica, como predican ellos, que está presente el sacrificio de Cristo siempre. Bueno, es que una vez para toda la eternidad, Él pagó la deuda para todos nosotros. Y así hizo perfectos para siempre. Eso para siempre, un verbo así, adjetivo así. Esta dienejes. Bueno, ocurre 4 veces y todo en el libro de Hebreos. Puede ver Hebreos 7:3, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Estaba hablando de Melquisedec y cómo Cristo es mejor. Y en ese capítulo tenemos últimos 3 concurrencias. Dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ese continuamente. Y más adelante, versículo 10:12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre en un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces la obra completa en Él. La cena del Señor debe ser para conmemorar ese momento para una iglesia local, una ordenanza, que todos ellos pueden estar bien juntos, bien compactos y recordar qué hizo Cristo por ellos. No es para otra persona. Cualquier persona que quiere ser salvo y bautizarse puede estar con la cena del Señor si son un miembro de esa misma iglesia. Pero es algo muy importante y muy íntimo para la iglesia local, para conmemorar ese sacrificio de Cristo. Pero la obra de la cruz fue completo en Él, en la cruz. No es que está padeciendo todavía. Él es nuestro Salvador, que había
pagado todo una vez, como tenemos en ese versículo. Y nuestro versículo para hoy, última instancia de esa palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, vamos a volver a nuestro texto y vamos a ver ese pasaje en griego. Tenemos mi agar prosfora tetekel leken esta de nejes tus agios o menos. Bueno, entonces tenemos así una sola ofrenda, mia gar prosfora. Solo había una ofrenda en todo tiempo eficaz para pagar la deuda del mundo, todo el pecado del mundo. Ese mia prosfora. Bueno, entonces ya hablamos de ese verbo perfecto y ya hablamos de eso, como hasta la eternidad. Es interesante ese verbo, esa palabra dienejes que ya vimos que se ha traducido para siempre. Tiene que ver en literatura fuera de la Biblia de llevar algo hasta su compleción, así. Entonces, como llevando una ofrenda, llevando algo a su destino, así. Bueno, pero para siempre, así. Para siempre. Dice últimamente a los santificados. Tenemos acá un participio pasivo, tus agios o menos. ¿Qué quiere decir? Es que Él sigue santificando a nosotros. Él es el sumo sacerdote y la obra Él cumplió en la cruz, está aplicado a nosotros por fe, por arrepentimiento, no por la masa, no por un ritual, no por un sacramento. No, aplicado a nosotros, como dice la Biblia, por fe y por arrepentimiento, así. Es parte de su gracia, y su gracia administrado por fe, no por un sacramento. Entonces, pero el proceso de santificar a nosotros es algo continuo, y un día vamos a estar en la gloria con Él. La obra para nosotros ha aplicado por completo. Entonces, confiamos en Él por nuestra salvación, por fe, y bueno, un día Él va a resucitar, es inmortal, y vamos a tener inmortalidad y no estar en la presencia de pecado nada más. Bueno, ¿cómo estamos buscando ese día? Vamos a ver ese versículo como lee en la Biblia antigua. Acá tenemos, vamos a encontrar, ahí está. La Biblia antigua de 09 dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, lee igual. Vamos a ver 1865 que dice: porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. Tenemos otra palabra y va a ver que es igual como Biblia del Oso. Porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. ¿Y cuál es la diferencia? Perfecto o consumado. ¿Hizo consumados o hizo perfectos? Es igual. Consumir es para completar algo, y es lo que es perfecto. Es el final de un proceso. Y de la salvación, bueno, tenemos perdón en Él. Es el resultado de la salvación. Y un día vamos a tener todo que tiene que ver con la salvación quitado de la presencia de pecado un día. Pero bueno, tenemos que esperar la venida de Cristo en esa cosa. Bueno, ahora vamos a ver la Biblia inglesa en ese versículo. Vamos a leer Hebrews chapter 10, verse 14. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Bueno, vamos a ver. Dice, for by one, porque por uno, vamos otra vez. For by one offering, por una sola ofrenda,
He hath perfected. Él había perfectado o completado así. Forever, para siempre. Them that are sanctified. Ellos que son santificados. Santificado. Entonces, bueno, tenemos mismo versículo, pero en inglés. Y recuerda que esa palabra que tenemos acá, ese hath, es igual en inglés moderna como has. En inglés moderno vamos a decir he has perfected. He hath perfected. Older English, más antiguo así. He has perfected. Él había perfectado así. Bueno, entonces vamos a la Biblia latín y leer. Dice así: una enim obligatione consumavit in sempiternum sanctificatos. Bueno, tenemos mismo cosa, tenemos para esa ofrenda, tenemos obligaciones y consumavit, y bueno, es perfecto latín de consumir o completar o hacer perfecto, hacer completo, así. Y es lo que hizo Cristo en su sacrificio, en su ofrenda. Él hizo todo completo. A mí me gusta esa palabra que tenemos en latín, in sempiternum. Bueno, es como eternamente así. En sempiternum sanctificatos. Ese sanctificatos tenemos, como el griego, tenemos un participio pasivo, así. Entonces, es igual. Única diferencia que quiero anotar es que tenemos en la peshita de arameo del Nuevo Testamento, y todo lee igual, solo hay algo para intensificar un poco que es para mí interesante. Dice, bueno, esa traducción dice: porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por él. Esa frase, que son santificados por él, bueno, tenemos acá, ahí está, esa palabra, dimet kat shein, perdón, la pronunciación terrible, pero bueno, es que ese participio todavía es un participio como tenemos en latín, como tenemos en griego. Recuerda, en griego agazamenos o santificados en latín. Bueno, son santificados, pero es un verbo intensivo, entonces tiene un nivel más en ese sentido arameo, que cuando estamos santificados es algo intensivo que él aplicó a nosotros y sigue aplicando a nosotros. Es que no puedo perder mi salvación porque él sigue como mi abogado. Ya hizo la obra y él sigue aplicando a mí el fruto de su obra en la cruz. No puedo perder mi salvación. Si alguien desea perder su salvación, no puede, porque tenemos seguridad por su promesa. Y es algo realmente muy bendito y una gran bendición para nosotros. Bueno, una vez más vamos a leer nuestro texto y cerrar para hoy. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, les recomiendo que lean el resto de Hebreos capítulo 10, porque es muy rico, y recuerda que el autor está comparando lo que pasó en la ley perfecta de Dios, con lo que hizo Cristo en la cruz. Y hay mucha doctrina que podemos aprender en ese capítulo. Es una gran bendición que tenemos. Bueno, que tenga muy buen día, que Dios le bendiga.